Entonces, si queréis, hacemos este. Vale. Venga, Miriam, ¿te animas tú? Bueno, lo principal es que él viene, no sé, que Juan venga, ¿no? Vale, Bueno, perfecto. yo lo cambiaría por eso. Vale, entonces ya tienes la mitad de la puntuación, simplemente por cambiarlo, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué es lo que has cambiado al hacer eso, Miriam? El significado de la frase. El significado, no necesariamente. Puedes decir que has cambiado el significado, pero ¿qué es lo que realmente has cambiado? O sea, al cambiar viene por venga, ¿qué es lo que has hecho? En términos gramaticales, ¿qué has cambiado? ¿Has cambiado el verbo? ¿El verbo es diferente? Sí. No, el verbo es venir, ¿no? En todos los dos casos. Bueno, sí. Vale, entonces, ¿qué has cambiado del verbo? O sea, el verbo en sí es el mismo. ¿Qué has cambiado del verbo? No sé, no te acabo de entender. O sea, ¿qué es lo que tienes de un caso? O sea, si a ti te comparan en una hoja de papel, te ponen viene y al lado venga, ¿qué es lo que dirías? O sea, ¿cómo describes cada objeto? O sea, tienes el verbo ver en ambos casos, pero ¿qué es lo que cambia de viene a venga? Te voy a poner otro ejemplo, Miriam. Si yo te comparo, por ejemplo, canto y cantamos, ¿qué es lo que cambia la de persona. Vale. La Bueno, persona. cambia el número, ¿no? Primera persona, Eso, sí, cambia el la número. persona. Vale. Entonces, si en vez de canto, cantamos, te pongo viene, venga, ¿qué es lo que cambias? No sé. O sea, sí que lo veo diferente, pero no lo entiendo. ¿Podéis echarle una mano? Vosotras, Iria, Kenia. El tiempo. El tiempo no es evidente que sea el tiempo. Hay otra cosa, otra propiedad de los verbos que cambia. Algo más claro. Si tienes que decir qué es lo que cambia en venga con respecto a viene, que es la persona y el número, no. Tú puedes decir el viene y tú puedes decir el venga, ¿no? O sea, es la tercera persona del singular, digámoslo así. Vale, entonces no cambia la persona, no cambia el número, no cambia el género porque los verbos no tienen. La conjugación no, porque es la misma, ¿no? Es el mismo verbo. Ya. Y el tiempo tampoco. El tiempo tampoco porque es presente de indicativo, ¿no? El viene y el otro que también es presente. Entonces tiene que haber otra cosa del verbo que estéis cambiando ahí. Entonces, esto lo tenéis que haber visto, si no me El viene. me pego un tiro. Pues... Hay otra cosa del verbo que es muy evidente. Cuando os lo diga me vais a decir, joder, claro, sí. Tiempo, persona, número. Lo de... No, es que no es eso. El modo, si es indicativo o subjuntivo. Ay, iba a decir eso. Me lo he dicho, no es eso. Vale. Entonces, se cambia el modo, ¿vale? Vale. ¿Sí? ¿Eso lo veis? O sea, que hay que cambiar el modo. Por eliminación, pero... Hay que cambiar el modo. Bueno, pero esto es una cosa que entiendo que es los nervios del directo. Sí, O sea, eso sí. la noción de modo suena, ¿no? Sí. De modo verbal, vale. Entonces, ahora viene de nuevo. Habéis cambiado la oración. Esta es la parte fácil. La parte que no es tan fácil es decir por qué hay que poner venga y no viene. ¿Qué es lo que diríais? Porque es una cosa que no es seguro que va a pasar. Vale, estoy de acuerdo, eso es cierto. Pero ¿por qué no es seguro que vaya a pasar? Aquí en estos casos, y es un ejercicio que creo que está bien que hagáis en clase y que no es complicado, tenéis que jugar con el ejemplo. O sea, imaginad que, yo qué sé, no sé si os ha pasado alguna vez que se os ha jodido el móvil o que no se encendía o algo así. Cuando no se enciende el móvil o se os ha apagado de repente o lo que sea, lo que intentáis es encenderlo de una manera o conectarlo a una fuente de alimentación o, yo qué sé, lo manipuláis para ver si dais con lo que haya causado el problema, ¿no? O sea, hacéis pruebas. Vale. Sí. Entonces, aquí, con los ejemplos lingüísticos hay que hacer lo mismo. Tenéis que jugar un poco con el ejemplo para ver si cambiando una cosa u otra
El verbo de quiere. Vale, perfecto. ¿Quién ha Porque dicho si eso? dice- Fantástico, bueno, la Kenia y yo. fantástico. Porque si dice iría, sabe que Juan viene, sí que queda bien. Vale, vale. Eso quiere decir que pase lo que pase, tiene que ver con el verbo principal. O sea, el verbo principal, o sea, aquí es donde tenéis que dar la respuesta, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que parece que es tan jodido, pero en el fondo es simplemente entrenamiento, es explicar esto en términos gramaticales. Aquí lo que habría que decir es que el verbo querer, en términos gramaticales, el verbo querer selecciona subjuntivo, selecciona una oración que esté en subjuntivo. Vale. Eso a mí no se me ocurriría. ¿Vale? Y además, si lo pensáis, tiene sentido. O sea, ahora imaginad que no lo pensáis en términos gramaticales. Verbos como querer o como desear, yo quiero, yo deseo o yo sueño, son verbos que se llaman, que expresan algún deseo, algo prospectivo, algo que quieres que pase, ¿vale? Algo que quieres que pase en el futuro. Entonces, típicamente, lo que queremos que pase en el futuro se expresa con el subjuntivo, ¿no? Porque es el modo de la irrealidad, de aquello que no ha pasado, de aquello que queremos que pase, ¿no? Que lo ha comentado antes, no sé si era Miriam o Iria, una de las dos ha comentado que el subjuntivo lo que expresa es algo que queremos que pase o algo que no ha pasado, algo irreal, ¿vale? Entonces, eso tiene que ver con el verbo querer. O sea, el verbo querer es un verbo que tiene esa semántica, que lo que nos dice es algo que queremos que suceda en un futuro. Vale. ¿No? Y entonces, el verbo querer selecciona a otros verbos en subjuntivo. Selecciona una oración subordinada y lo que hace es imponer que el verbo de la subordinada esté en subjuntivo. ¿Vale? Pero a cualquier oración subordinada. Sí, o sea, si tú piensas en cualquier oración, o sea, si construyes cualquier oración del español con el verbo querer o el verbo desear, la subordinada, si el verbo está flexionado, va a ir en subjuntivo siempre. ¿Qué significa flexionado? Si el verbo no es un infinitivo, porque esa es la otra opción. O sea, el verbo ya. querer también puede seleccionar un infinitivo. Tú puedes decir, Iria quiere venir. Sí. ¿Vale? Vale. Pero si el verbo está flexionado, siempre es subjuntivo, siempre. Vale. ¿De acuerdo? Y eso tiene que ver, o sea, esa es la manera gramatical de explicarlo. El verbo querer, que es el verbo principal, selecciona una oración subordinada cuyo verbo está en subjuntivo. Y ya está. Y la explicación así más intuitiva es que ese hecho tiene que ver con que el verbo querer es un verbo prospectivo, ¿no? Que te dice cosas que tú deseas para el futuro. O sea, cosas que no han pasado. Vale. O sea, es imposible, por ejemplo, si intentáis esto de manera intuitiva, ¿eh? Si queréis decir algo que ya haya pasado en el pasado, con el verbo querer no lo podéis expresar. Ya. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces tiene que ser algo que tenga que ver con el futuro o con la irrealidad, ¿no? Que es uno de los valores del subjuntivo, expresar cosas que no han sucedido, que son irreales. Ya. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Sí. Vale, entonces, de nuevo, yo imagino, también aquí, sed honestas, ¿eh? O sea, yo me imagino que esto es complicado porque es la primera vez que lo hacéis, pero una vez os lo explico, tampoco os parece que estemos hablando de física cuántica. Lo que como que buscar y jugar con la frase esta, con lo que dices tú antes. Sí, o sea, estamos usando nociones que ya habéis oído, estamos hablando de oraciones subordinadas, de modo verbal, si es indicativo o subjuntivo, y se trata de intentar explicar por qué estas cosas no pueden ir así. En el fondo es lo mismo que el ejemplo que hemos visto antes. Hay un verbo principal, en este caso es querer,
que impone alguna selección, ¿no? Que su complemento sea de tal o de cual manera. Pues aquí es lo mismo. Aquí esa tal o cual manera es que el verbo está en subjuntivo. Vale, mirad, si queréis hacemos una cosa. O sea, lo que se puede subir a YouTube puede ser esto, lo dejamos aquí Sí. y nos quedamos 5 minutos para comentarlo un poco y luego más adelante subimos la respuesta. ¿Qué tal eso? Sí, vale. Vale. Vale.